Suscríbete antes de adentrarte en esto, porque lo que estás a punto de presenciar no es un cuento sobre héroes ni sobre valentía, es la cruda, sangrienta y absurda diversión de nuestros antepasados más primitivos. Imagina una llanura helada, el viento arrancando jirones de piel y llevando consigo el olor metálico de la sangre recién derramada. Allí, un hombre yace inmóvil, sus ojos abiertos como ventanas a un mundo que lo ha olvidado antes incluso de que exhalara su último aliento. Los Cro-Magnon lo rodean, figuras robustas cubiertas de pieles manchadas de barro y sangre, sus rostros endurecidos por el frío y la indiferencia. La víctima no es un animal, es uno de ellos, marcado por una traición insignificante según los estándares modernos, pero suficiente para que la caza humana comenzara. Los tacones de los pies descalzos sobre la tierra congelada resuenan como un tambor macabro, cada golpe un recordatorio de que aquí, en esta época, sin ley ni misericordia, el entretenimiento podía ser la ejecución de un hermano. El aire está cargado de humo, de un fuego improvisado, el olor a carne quemada y sudor mezclándose, y los gritos del condenado rasgan la atmósfera como un cuchillo invisible. Los cazadores se preparan, no con armas de fuego ni trampas mecánicas, sino con piedras, lanzas y mazas, herramientas rudimentarias para un acto que en su mente tiene un orden casi ceremonial. La tensión se palpa, la espera es cruel, y en el silencio que precede el primer golpe, se escucha el sutil pero innegable placer que sienten al dominar la vida de otro ser humano. En este instante, uno no puede evitar preguntarse si somos realmente tan diferentes de ellos, si la fascinación por la muerte y el poder no lleva millones de años grabada en nuestra carne. Pero antes de perderse en reflexiones cómodas, retrocedamos un paso, porque cada ejecución tiene su historia, y esta, aunque brutal, tiene raíces que se hunden en la supervivencia, la traición y la oscura diversión de quienes llamamos Cro-Magnon. Antes de que la sangre tocara la tierra helada, había señales, pequeñas grietas en la rutina de la tribu que nadie quiso ver hasta que fue demasiado tarde. Retrocedamos entonces unos meses. La vida de los Cro-Magnon no era amable, pero al menos era predecible. Cada día transcurría entre la caza, la protección del clan y los rituales que, hoy lo veríamos con ironía, parecían coreografías de un teatro macabro. El hombre que ahora yacía sobre el suelo no había nacido para ser una víctima, sino para ser un jugador en este juego cruel llamado supervivencia. Y sin embargo, un acto de codicia, quizá robar la presa de otro, quizá apropiarse de un territorio que no le correspondía, desencadenó la cadena fatal. La traición, tan humana como la piel que nos cubre, se sintió primero en el aire, miradas esquivas, cuchillos apenas ocultos en las manos, susurros que olían a miedo y resentimiento. Las noches eran silencios poblados de sospechas, y el fuego que antes calentaba y reunía ahora iluminaba con un brillo cruel, revelando rostros tensos que se esforzaban por mantener la calma mientras la idea de castigo germinaba en sus mentes. Cada gesto del condenado parecía inocente, pero a los ojos del clan, representaba la chispa que podría encender un incendio que nadie podría apagar. En este mundo primitivo, la justicia era tan rápida como brutal, no había jueces, no había apelaciones, solo la mirada afilada de quienes decidían que la vida de uno podía servir de diversión y advertencia a los demás. Esa noche, los murmullos se convirtieron en planes y los planes en rituales. La carne del traidor se transformó en espectáculo antes de que siquiera comprendiera su destino. Y así, mientras retrocedemos en el tiempo, comenzamos a ver que la caza humana no era solo supervivencia. Era un deporte, una demostración de poder y sobre todo una forma de recordarle a todos que la vida era efímera y cruel, y que solo los que entendían la jerarquía y la obediencia sobrevivían un día más bajo el cielo gélido de la prehistoria. Antes de que la primera piedra fuera levantada y la lanza lanzada, existía un ritual silencioso, casi imperceptible, que convertía a la víctima en presa. La preparación de la caza humana era un espectáculo de paciencia y sadismo calculado, un juego donde cada gesto y cada mirada contaba. Retrocedamos otra vez, hasta el amanecer de aquel día fatídico. El clan se despertó entre el frío cortante y el aroma de la carne cruda que aún humeaba de la última comida. Los líderes,
Hombres de brazos robustos y rostros endurecidos como la roca, caminaron entre los miembros del grupo, evaluando quién sería la víctima y quién los cazadores. La elección no era azarosa, la traición, la debilidad o simplemente la impaciencia de alguien por destacarse podían sellar el destino de un hombre. El seleccionado era llevado a un extremo del campamento, separado del calor de los demás, rodeado de silencios que pesaban más que la piedra que pronto sentiría sobre su pecho. Las manos del condenado temblaban, no tanto por el frío como por la anticipación de lo inevitable. Cada uno de los cazadores, sus compañeros, sus amigos, sus hermanos de sangre se armaba con herramientas rudimentarias pero eficaces, piedras puntiagudas, mazas talladas en madera, lanzas afiladas, todas listas para convertir la carne humana en espectáculo y advertencia. El aire estaba cargado de un olor metálico, mezcla de sudor, sangre vieja y temor. Un perfume que excitaba los instintos más primitivos de los Cro-Magnon, y mientras los observadores se colocaban estratégicamente, las mujeres y los niños del clan, testigos silenciosos, comprendían la lección. Aquí la vida era breve, la lealtad una moneda de cambio y la traición un boleto seguro hacia el infierno. La víctima fue encadenada con correas de cuero y arrastrada hacia el centro del círculo, donde el primer golpe resonaría como un trueno sobre la planicie helada. No había escapatoria, no había compasión, solo la fría certeza de que, en esta época, la diversión de unos pocos dependía del sufrimiento absoluto de uno. Y así, mientras retrocedemos aún más en el tiempo, vemos que cada caza humana tenía su lógica perversa, una coreografía de miedo y poder diseñada para que la brutalidad se sintiera natural, inevitable como el viento cortante que arrastraba la vida de aquel hombre hacia la eternidad de la prehistoria. El juego había comenzado, y con él, la danza macabra entre depredadores y presa. La víctima, encadenada y desorientada, podía oír el crujir de la nieve bajo los pies de sus cazadores, cada paso un martilleo en su mente, cada susurro un recordatorio de que su final se acercaba con precisión letal. Los Cro-Magnon no necesitaban gritos ni amenazas. La atmósfera estaba cargada de un terror silencioso que hablaba por sí mismo. Los cazadores se movían con una coordinación sorprendentemente organizada para seres que hoy llamaríamos salvajes. Rodeaban, acorralaban, calculaban cada paso de su presa con una intuición feroz, tan afinada como la de cualquier depredador moderno. El viento helado arrancaba lágrimas y mezclaba el olor del miedo con el del humo de las hogueras, creando un perfume que excitaba la parte más primitiva de sus cerebros, un recordatorio de que el poder absoluto genera placer absoluto. Cada mirada de los cazadores era una sentencia, cada sonrisa, apenas perceptible, un recordatorio de la crueldad inherente a esta especie. La víctima tropezaba, sus rodillas laceradas por la tierra y las piedras, sintiendo como la desesperación se apoderaba de su cuerpo, como el frío se mezclaba con la adrenalina y el dolor. La crudeza del momento era insoportable, pero era también un espectáculo. Cada hombre y mujer del clan observaba, aprendía, reforzando la lección de obediencia y jerarquía que sustentaba su mundo. La persecución continuó durante lo que parecieron horas. Cada golpe que rozaba la piel, cada piedra lanzada, apenas rozando un hombro, aumentaba la tensión y convertía la escena en un crescendo casi artístico de horror y maestría brutal. Y mientras la presa caía una y otra vez, levantándose con dificultad, comprendemos algo fundamental. No se trataba solo de matar, se trataba de dominar, de enseñar, de recordar que en aquel mundo primitivo, la diversión de unos se construía sobre el sufrimiento absoluto de otros, y que la prehistoria no era solo historia, era una lección permanente de poder, violencia y crueldad, codificada en la carne y en la mente de todos los que la habitaban. El primer golpe fue un silencio roto por el crujido seco de la madera contra la carne. No hubo gritos de advertencia, no hubo súplicas que suavizaran la escena, solo el impacto y el eco del poder absoluto que los Cro-Magnon ejercían sobre la vida. La víctima cayó de rodillas, la sangre brotando de un corte profundo, caliente y olorosa, mezclándose con la tierra helada bajo sus manos temblorosas. El olor a hierro y sudor se volvió casi intoxicante,
un perfume de muerte que excitaba a los cazadores tanto como lo horrorizaba a los espectadores. Cada movimiento estaba calculado, cada maniobra un recordatorio de que en aquel mundo primitivo, la fuerza definía la jerarquía y la diversión podía costar la vida. Las mujeres y los jóvenes del clan, escondidos detrás de rocas y arbustos, observaban con una mezcla de horror y fascinación. Aprendían, sin darse cuenta, la lección más antigua de todas, que el poder absoluto se impone sin piedad, y que la supervivencia depende de tu lugar en la cadena. La víctima se levantó una vez más, tambaleándose, mientras los cazadores se reagrupaban, sus ojos brillando con un placer inquietante, casi artístico, por la maestría del dolor que infligían. La víctima se levantó una vez más, tambaleándose, mientras los cazadores se reagrupaban, sus ojos brillando con un placer inquietante, casi artístico, por la maestría del dolor que infligían. No era un asesinato impulsivo, era un deporte, un espectáculo, un ritual que había evolucionado con la especie. Cada golpe, cada caída, cada rasguño sangriento era parte de un ballet cruel donde la vida se medía en segundos y la muerte en minutos. El condenado comprendió entonces, quizá demasiado tarde, que no había justicia ni redención, solo la fría y calculada diversión de aquellos hombres que llamamos Cro-Magnon, capaces de convertir la traición y la debilidad en un entretenimiento sangriento que dejaba marcas indelebles en la memoria de todos los presentes. Y mientras la víctima se tambaleaba una vez más levantándose con dificultad, uno no podía dejar de notar la cruel ironía, que el hombre que había roto una regla menor de la tribu, que había cometido un error casi insignificante, según estándares modernos, ahora estaba siendo devorado por la brutalidad de su propio clan, enseñándonos millones de años después que la diversión de la prehistoria podía ser tan absurda como mortal. El clímax se acercaba como una tormenta invisible, cargada de tensión y sangre. La víctima, exhausta, cubierta de lodo y sangre seca, apenas podía mantener los ojos abiertos mientras los cazadores se movían a su alrededor con precisión quirúrgica. Cada respiración era un recordatorio del terror, cada latido un tambor que resonaba en el frío silencio de la llanura. Las piedras afiladas y las masas de madera ya no eran simples herramientas, eran extensiones de la voluntad del clan, armas de control absoluto sobre la vida de aquel hombre que había osado desafiar, aunque fuera mínimamente, la jerarquía de la tribu. Un grupo de cazadores se acercó, sus cuerpos tensos, preparados para asestar los golpes definitivos. Otro grupo rodeaba, asegurando que no hubiera escape. El aire estaba cargado de un olor que mezclaba sudor, tierra húmeda y sangre fresca, un perfume que excitaba los instintos primitivos de quienes observaban y un terror que paralizaba a la víctima. Los gritos no eran necesarios, el miedo era suficiente para mantenerlo inmóvil, cada músculo tenso, cada fibra de su ser consciente de la inevitabilidad de su final. Y entonces, como en un ritual ensayado durante generaciones, la primera lanza encontró su objetivo, hiriendo, no matando todavía, pero recordándole que la vida era un hilo fino que podía cortarse con la más mínima decisión. La víctima cayó de nuevo, arrastrándose sobre la tierra helada, mientras los cazadores mostraban un placer apenas perceptible, un brillo cruel en los ojos que hablaba de la fascinación por el dominio y la destrucción. Los niños del clan observaban, aprendiendo que la fuerza y la astucia eran leyes superiores a cualquier moralidad imaginaria. La escena era grotesca, casi artística en su composición, cuerpos en movimiento, sangre sobre la tierra, gritos sofocados, y la implacable cadencia de un espectáculo que mezclaba diversión, enseñanza y terror. Y mientras la víctima respiraba con dificultad, consciente de que cada instante podía ser el último, uno no podía dejar de pensar en la lógica perversa de la prehistoria. Aquí la caza humana no era solo un castigo, ni un acto de supervivencia, era una demostración del poder absoluto y de la capacidad de la especie para convertir la traición en un juego cruel que marcaba a todos los presentes con la certeza de su propia vulnerabilidad. Mientras la víctima yacía tambaleante sobre la tierra helada, un detalle crucial emerge:
La brutalidad de la caza no solo ejercía control físico, sino que moldeaba la mente de todos los presentes. Los Cro-Magnon no eran bestias sin conciencia, eran maestros de la observación, psicólogos rudimentarios de su propio mundo, y cada ejecución estaba diseñada para enseñar más que matar. Los ojos de los cazadores brillaban con un placer sutil, un deleite refinado por la repetición. Aprender a dominar a otro ser humano se convertía en un arte y observar cómo el miedo se propagaba, como la obediencia surgía del terror, era tan gratificante como la comida que conseguían tras la caza de un animal. Cada gesto del condenado, cada caída, cada temblor, era interpretado, analizado, usado como lección para los más jóvenes y como advertencia para los audaces. La violencia ritualizada no era un simple acto de sadismo, era un lenguaje, un código ancestral que definía la jerarquía, la supervivencia y la diversión dentro del clan. En la mente de aquellos hombres, el juego tenía sentido: dominar, someter, mostrar poder y, sobre todo, recordar a todos que la traición se pagaba con sangre. Los observadores internos del clan, los jóvenes que aprendían, las mujeres que entendían su posición, los líderes que calculaban el futuro percibían cada movimiento con claridad casi clínica. La víctima, por supuesto, no tenía ese lujo. Su conciencia estaba atrapada en un presente insoportable, donde cada segundo dolía más que el anterior, y donde la esperanza era un concepto inútil, un lujo que el frío y la violencia no permitían. Y mientras retrocedemos aún más en el tiempo, vemos que esta práctica, terrible y cruel, no era aislada, era parte de un patrón de comportamiento que definía a los Cro-Magnon. La caza humana, el placer de dominar y el aprendizaje del miedo eran la savia que alimentaba la estructura social. Y la memoria de la brutalidad era el cemento invisible que mantenía unida a la tribu, a pesar de su crueldad, su ironía casi absurda, y su innegable eficacia. La conclusión de la caza estaba cerca, y con ella, la última lección de poder y terror. La víctima, exhausta, ensangrentada y cubierta de barro congelado, apenas podía mantenerse en pie. Cada respiración era un recordatorio de la fragilidad absoluta de la vida humana en aquel mundo. Los cazadores, sin prisa pero con precisión letal, se acercaron para asestar los golpes definitivos. Cada movimiento estaba coreografiado. Uno inmovilizaba, otro golpeaba, otro observaba la reacción con ojos afilados como cuchillas, midiendo el impacto de la violencia sobre la mente y el cuerpo. La sangre brotaba con cada contacto, tiñendo la tierra, empapando pieles y herramientas, transformando la llanura helada en un lienzo de horror que servía de advertencia a todos los presentes. Los gritos se mezclaban con el viento, los ecos viajaban entre las rocas y los árboles, y el olor a hierro y carne caliente llenaba el aire, impregnando la memoria de cada miembro del clan con la certeza de la muerte y la obediencia. Cuando finalmente el condenado cayó, inmóvil, un silencio absoluto se apoderó de la escena, interrumpido solo por el resuello de los cazadores y el crujido de la tierra bajo sus pies. No había celebración, no había júbilo, solo un reconocimiento tácito del poder ejercido, del mensaje transmitido. El cuerpo de la víctima no era simplemente enterrado, era colocado a la vista, como advertencia y enseñanza, un monumento a la traición y a la diversión macabra que los Cro-Magnon encontraban en la dominación. Cada joven que observaba, cada mujer que escondía su miedo, cada cazador que sentía el pulso del poder en sus manos, se llevaba una lección indeleble. Aquí la vida era efímera, la jerarquía absoluta y la traición un boleto directo a la muerte. Y mientras el viento arrastraba el frío y los últimos ecos del terror, uno no podía evitar reflexionar sobre la cruel eficiencia de este sistema. La brutalidad no solo mataba, sino que enseñaba, modelaba y reforzaba la estructura social de un modo que irónicamente era casi admirable en su precisión y persistencia a través de los milenios. La muerte de la víctima no fue el final, fue apenas el comienzo de una enseñanza que se grabaría en la mente de todos los presentes. En los días posteriores, el cadáver permaneció a la vista, cubierto parcialmente de piedras y ramas, un recordatorio permanente de lo que ocurría cuando alguien osaba desafiar las reglas implícitas de la tribu. Los jóvenes,
Observando desde la distancia, internalizaban cada detalle, el miedo, la desesperación, los gestos de resistencia inútil, y la fría eficiencia de quienes administraban la justicia. Cada niño comprendía, sin necesidad de palabras, que la supervivencia dependía de obedecer, de anticipar los deseos de los mayores, de no cometer errores. La violencia ritualizada de los Cro-Magnon moldeaba la mente tanto como el cuerpo. No era solo un castigo, sino un sistema pedagógico macabro, un código social transmitido a través del terror. Las mujeres del clan, aunque ajenas a la ejecución directa, también aprendían cómo proteger a los suyos, cómo mantener la calma frente al horror, cómo interpretar los signos de peligro y obediencia. Y los cazadores, los hombres que habían ejecutado el acto, reforzaban su estatus, su control y su placer, confirmando que la brutalidad tenía recompensas tangibles y duraderas en la estructura social. La ironía era brutal. Aquel hombre cuya única traición había sido un acto mínimo de codicia o descuido, había enseñado a toda la tribu la lección más importante de todas, que el miedo podía ser moldeado, domesticado y utilizado como herramienta para mantener el orden. El viento, siempre presente, arrastraba consigo los aromas de la sangre y el barro, recordando a todos que la naturaleza era indiferente, y que la especie humana, incluso en su fase más primitiva, había aprendido a imponer su propia ley, una ley regida por la fuerza, el terror, y, sí, la oscura diversión de unos pocos sobre la desesperación de uno solo. La lección estaba grabada no en pergaminos ni en palabras, sino en las mentes de todos. La caza humana era tanto un deporte como un método de enseñanza, y la crueldad era tan indispensable como el fuego o la lanza para mantener un clan unido y temeroso. Si observamos desde la distancia de los milenios, lo que ocurrió aquel día en la llanura helada no fue un hecho aislado, sino un espejo brutal de la naturaleza humana. La caza humana de los Cro-Magnon nos muestra que la violencia, la dominación y el miedo no son invenciones modernas, sino que han acompañado a nuestra especie desde su infancia. Cada ejecución, cada ritual de terror, era una lección. La fuerza define al líder, la traición define al condenado y el espectáculo educa a todos los demás. Los hombres de mediana edad que hoy nos sentamos frente a la pantalla podemos reconocer quizás con una mezcla incómoda de horror y fascinación que este patrón se repite en todas las sociedades, aunque disfrazado de leyes, castigos o sanciones morales. La ironía cruel es que, millones de años después, seguimos siendo espectadores y actores en sistemas donde el miedo y la dominación moldean conductas, solo que ahora las armas son más sofisticadas y las reglas más complejas. Sin embargo, en aquel instante primitivo, no había nada de eso, solo cuerpos, piedras, fuego y la mente humana en su estado más crudo, explorando el placer perverso de controlar a otro ser vivo. Y mientras el cadáver del condenado se congelaba bajo el viento, mientras los sobrevivientes regresaban a sus rutinas, uno no podía evitar reflexionar sobre la sofisticación perversa de la prehistoria. La crueldad no era gratuita, no era azarosa, era lógica, eficiente y, de un modo oscuro, casi artística en su diseño. Cada Cro-Magnon que participaba en la caza aprendía, enseñaba y perpetuaba un sistema que, si bien oso risa hoy, aseguraba la cohesión del clan, la obediencia y la supervivencia de los más astutos, dejando en claro que la diversión humana, incluso en su forma más cruel, siempre ha tenido un propósito: mantener el orden a través del miedo y la violencia calculada. Finalmente, nos encontramos al borde del final de esta historia, al filo del viento helado que cubría la llanura donde un hombre había sido cazado como animal. La sangre se había congelado, los cuerpos se habían dispersado, y el silencio, pesado y absoluto, reinaba sobre la tierra marcada por el horror. Pero el eco de aquel acto no se desvaneció, quedó grabado en la mente de los sobrevivientes, en los ojos de los jóvenes que miraban con temor y fascinación, en la memoria del clan que comprendía que la violencia era más que castigo, era enseñanza, control y sí diversión.
Desde nuestra perspectiva moderna podemos sentir repulsión y un escalofrío, pero también debemos reconocer la precisión y la eficacia de un sistema primitivo, donde la crueldad era funcional, donde el miedo moldeaba la conducta y donde la traición, por mínima que fuera, se pagaba con la máxima severidad. La ironía final, apenas perceptible, es que esa necesidad de dominar ese placer en la violencia calculada no desapareció con los Cro-Magnon. Sigue en nosotros en la forma en que estructuramos jerarquías, valoramos el poder y encontramos entretenimiento en la miseria ajena, aunque bajo disfraces más sofisticados. Mientras la llanura recupera su calma, mientras los cazadores regresan a sus refugios y el viento barre los últimos rastros de sangre, nos queda una verdad incómoda: la brutalidad humana es antigua, persistente y de algún modo inseparable de nuestra esencia. Así que la próxima vez que contemples tu propia historia, recuerda que la caza humana comenzó hace miles de años con Cro-Magnon observando y disfrutando el terror de un igual, y que cada acto de violencia, aunque disfrazado de orden o justicia, sigue cargando con la misma sombra primitiva que pintó de rojo aquella llanura helada. Suscríbete y acompáñanos en más viajes a través del tiempo, donde la historia revela que la oscuridad de nuestra especie no es un accidente, sino un legado que debemos mirar cara a cara, sin apartar la mirada, aunque duela.